Hermanos, esta tarde nos toca en nuestro estudio de 1 Timoteo, el capítulo 4, desde el versículo 6. Yo quisiera, antes de leer del versículo 6, quisiera volver a leer del versículo 14 del capítulo 3, porque creo que nos da una introducción a lo que vamos a estudiar esta noche. Dice así, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 14. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hermanos, acá tenemos una exhortación muy preciosa que deberíamos nosotros de cuidar bastante, hermanos, de poner en el corazón, de practicar lo que nos dice acá. Podríamos decir, hermanos, acá desde el versículo 6, dice, si estas cosas enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Si estas cosas enseñas a los hermanos, ¿a qué se refiere? ¿Cuáles son estas cosas? Está hablando, hermanos, de todo lo que ha venido antes, todo lo que Él nos ha dicho antes, respecto a los ancianos de la iglesia, respecto a los diáconos, respecto a las mujeres dentro de la congregación, respecto a la oración, respecto también a que Dios es cabeza en su casa, respecto a las falsas doctrinas que se van a
publicar o predicar en los últimos tiempos. Todas estas cosas necesitamos nosotros, hermanos, advertir a los creyentes. Tenemos que enseñarles estas cosas si vamos a ser buenos ministros de Jesucristo. Nos dice acá, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Ahora, la última cosa de que ha hablado es acerca de esto, de las falsas doctrinas, del legalismo. Y la iglesia también tiene que advertir, los ministros, los que predican la palabra, tienen que advertir a los creyentes de los peligros, también del legalismo, de ir más allá del mandamiento de Dios. Porque estas cosas, como hemos visto ya, van a atentar en contra de tener a Dios como cabeza en su casa. Ahora, quiero, hermanos, en cuanto a esto de que prohibirán casarse, quiero que miren al libro de 1 Timoteo capítulo 5 y el versículo 14. Dice, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. ¿Qué podrían pensar las viudas jóvenes? Podrían decir, bueno, seré más santa si no me caso otra vez. Podrían pensarlo. Piensan de que, bueno, conservándose en esta forma, ya de alguna manera serán más santas delante de Dios. Pablo reconoce, hermanos, de que nosotros tenemos necesidades fisiológicas, emocionales, y que es preferible para andar en un camino de santidad, en un camino de piedad, que uno reconozca nuestras debilidades y haga provisión por ellos para que no caigamos en el pecado. Por lo tanto, él ordena acá, en el versículo 14, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Entonces, van a tener más luchas quizá casándose, criando hijos, posiblemente, pero de repente también van a evitar de caer en algunos pecados que de otra manera tendrían. Entonces, hermanos, la piedad, la devoción a Dios, no es ponerse dentro de un convento como monje o monja, sino más bien es vivir dentro de esta vida, dentro de las ordenanzas del Señor. Esto es lo que está enseñando la palabra de Dios acá. Ahora, entonces el buen ministro de Jesucristo, hermanos, no enseña cosas imposibles para los hermanos, no les enseña caminos de devoción, podríamos decir que no son de acuerdo a la palabra de Dios, sino nos enseña a vivir en esta vida en la cual estamos nosotros. Seguimos acá en el versículo 6 de 1 Timoteo capítulo 4, dice, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Hermanos, para enseñar las cosas de Dios necesitamos ser nutridos, alimentados. ¿De qué tenía que alimentarse Timoteo? Con las palabras de la fe. O sea, necesitaba estar estimulando siempre su fe. ¿Se acuerda, hermanos, el ejemplo que tenía Timoteo desde su juventud? 2 Timoteo capítulo 1 y el versículo 5 dice así, Pablo se acuerda de Timoteo, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti,
la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces, Timoteo ya tenía esta fe dentro de sí, ya lo había visto, pero tenía que nutrir esta fe. Esta fe tenía que ir profundizándose más. O sea, no era de que, bueno, una vez tenemos un banquete y de ahí estamos de ayunas por un mes. Eso no es la idea, sino más bien es nutrir nuestra fe constantemente en las cosas de Dios. En cuanto a la buena doctrina que ha seguido, dice acá, podríamos ver en el capítulo 6 de 1 Timoteo, y el versículo 3 dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe. Entonces, hermanos, necesitamos también seguir en una sana doctrina. No deberíamos de ser llevados por todo viento de doctrina. ¿Se acuerda en Efesios capítulo 4? Nos habla acerca de esto. Y cuando habla de vientos de doctrina, hermanos, me acuerdo un día, estuve allá por el lado de, allá por Paucarpata, y pasó un remolino, y pasó por un basural, donde había bastante basura, el remolino, y subieron los papeles para arriba, muchos metros para arriba, y entonces pasó el remolino y dejó los papeles ahí arriba, y entonces estaban viniendo así, ¿no? Para un lado, para el otro lado, para el otro lado, y venían llevados por el viento para un lado y otro. Hermanos, hay muchas personas que en vez de aprender la doctrina verdadera del Señor Jesucristo, más bien están llevados por esta cosa y la otra cosa, esta teoría, la otra teoría, y no se afirman en una verdad sólida que hay en el Señor Jesucristo. El buen ministro de Cristo tiene que estar afirmado primero en fe y segundo en buena doctrina. Ahora dice acá en nuestro texto de que es la buena doctrina que ha seguido. Pablo tenía confianza en Timoteo. Pablo sabía de que Timoteo no era uno que estaba ahí detrás de toda doctrina, sino más bien él guardaba la enseñanza del apóstol Pablo con cuidado, pero también tenía que nutrir esto a través de estimularlo constantemente en su vida. Ahora, versículo 7, dice, desecha las fábulas profanas y de viejas. Para seguir en la buena doctrina, tenía que apartarse de las fábulas profanas y de viejas, nos dice acá. Hay muchos cuentos de las abuelitas, ¿no? Hermanos, eso no es doctrina bíblica, por si acaso. Quizá entre los judíos de ese tiempo había más historias de las viejas, ¿no? Pero necesitamos, hermanos, tener una base firme para nuestra fe. No son cuentos las que nosotros seguimos, sino más bien tenemos un fundamento firme, una doctrina sólida que se va centrado en la palabra de Dios. En el capítulo 1 de 1 Timoteo y el versículo 4, vamos a repetir otra vez lo que leímos antes. Dice, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. En Tito, capítulo 1 y el versículo 14, dice así, no te atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad.
cuidado de los mandamientos de hombres. ¿Qué hacen? Apartan de la verdad. Y en el capítulo 6 de 1 Timoteo, versículo 20, nos dice acá: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Entonces, lo que le dice, ten cuidado de estas otras cosas que van a venir, las fábulas, las genealogías, la falsamente llamada ciencia, las filosofías que van a apartar de la verdad. Y vamos por el camino que el Señor ha trazado a través de sus Escrituras. En 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 16, dice: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Entonces, ¿dónde tenemos la base sólida? 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Cuál es esta palabra de verdad? La Santa Biblia, hermanos. Nosotros tenemos una situación más fácil que Timoteo. En el tiempo de Timoteo, hermanos, no tenían el Nuevo Testamento en un libro como nosotros tenemos. Todavía no se había definido bien cuál era la doctrina del Nuevo Testamento. Entonces, algunos se basaban en fábulas y otras cosas. Nosotros, hermanos, tenemos dentro de un libro, tenemos la palabra de Dios y podemos nosotros conocerla, afirmarnos en ella, saber usar bien la palabra de Dios. En el capítulo 3, versículo 14, dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si nosotros estamos bien basados en la palabra de Dios, estamos preparados, hermanos, para toda buena obra. ¿Se acuerda lo que dijo Jesucristo? Y vamos a verlo en el capítulo 7 de Mateo. Mateo capítulo 7, los versículos 24 y 25, Jesucristo habló estas palabras. Dice: cualquiera vez que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Quién? El quien oye estas palabras de Jesús y las hace. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Entonces, hermanos, ¿qué es la doctrina nuestra? La doctrina nuestra es la palabra de Dios y nada más, sino la palabra de Dios. Seguimos, hermanos, con nuestro texto en 1 Timoteo 4, versículo 7, dice: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. ¿Qué es la piedad? Es la devoción a Dios
en la cual nosotros andamos queriendo agradar a Él, ¿no? Esa devoción que nos lleva a querer agradarle a Él en todo lo que nosotros hacemos. Entonces dice, ejercítate para la piedad. O sea, necesitamos ejercicio en la vida espiritual, queriendo cada día agradar a Dios más, ser más obedientes a Él, tener más devoción hacia su persona. Para esto necesitamos ejercicio. Y seguimos en el versículo 8, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Ahora, hermanos, acá viene el deporte. ¿Por qué no prohíbe el deporte? Porque para algo es provechoso. Para algo es provechoso, pero no para mucho. Hay otras cosas más provechosas. ¿Qué es más provechoso? La piedad. Este ejercicio en agradar a Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque la piedad tiene promesa no solo de esta vida, sino también de la venidera. O sea, tenemos dos cosas que vamos a recibir: bendición en esta vida por andar en los caminos de Dios, por amar a Dios, por servirle a Él, y en la otra vida vamos a tener la vida eterna, la presencia de Dios para siempre. Eso sí es provechoso, hermanos. Dice que para todo aprovecha la piedad. Ahora, el deporte, hermanos, dice, para poco es provechoso. Entonces, comparen las dos cosas. ¿Cuál deberían de poner en primer lugar? Acá nuestros jóvenes que vienen ahora de jugar fútbol. ¿Qué deberían de poner en primer lugar? ¿Estoy prohibiéndoles de jugar fútbol? De ninguna manera. Jueguen. También tiene algún provecho para ustedes. Pero hermanos, primero la piedad. Primeramente la devoción a Dios. Busque esto primero. Esto es para esta vida y para la otra más. Entonces, esto es lo que el apóstol Pablo exhorta a Timoteo. ¿Cómo era Timoteo en este tiempo? ¿Saben cuántos años tenía más o menos? Bueno, no nos dice exactamente, no sabemos exactamente cuántos años tenía Timoteo cuando comenzó a caminar con Pablo, pero era joven. Y quizá, digamos, 15, 16 años posiblemente. Y ahora ya han pasado 13 a 14 años desde que Timoteo camina con Pablo, o sea que tendría aproximadamente 30 años de edad. Vamos a ponerlo a grosso modo. 30 años de edad. ¿Todavía con 30 años de edad le gusta el deporte o no? Claro, les gusta el deporte. Y está bien. Pero recordemos, hermanos, que hay otras cosas aún más importantes. Ya vamos a escoger siempre lo más importante. ¿Y qué es esto? Esta devoción a Dios, hermanos, es lo más importante. Estamos en el versículo 9. Dice, palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Hermanos, por la piedad estamos dispuestos a trabajar y hasta sufrir insultos, desprecios de parte de las otras personas. ¿Por qué? Porque nosotros esperamos en el Dios viviente. Nosotros sabemos de que andando con el Dios viviente, hermanos, nosotros tenemos la promesa de la vida eterna. Él es el Salvador de todos los hombres, de aquellos quienes han puesto su confianza en Él.
y entonces nosotros seguimos a Él con todo nuestro corazón, aunque significa trabajo, aunque significa ser despreciado por el mundo, vamos a seguir adelante en este camino de nuestro Dios. Versículo 11 dice, esto manda y enseña. Y ahora algunas recomendaciones muy especiales para Timoteo. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Ya hemos hablado de la juventud de Timoteo. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Qué es lo que nos dice el apóstol Pablo acá a Timoteo? Dice, mira, tú eres joven, que nadie tenga por qué despreciarte porque eres joven. Los jóvenes, a veces uno piensa de que son a veces indisciplinados, inconstantes en algunas oportunidades, por un momento decididos, por otro momento desanimados, quizá arrastrados a veces por el mundo, el ambiente que les rodea. ¿Y qué es lo que dice acá Pablo? Timoteo, tú eres siervo de Jesucristo. Tú has seguido mi doctrina. Dios te ha escogido para ser un buen ministro de Jesucristo. Ahora hay que ser ejemplo de los creyentes. Tú tienes la responsabilidad de enseñar. Tú tienes la responsabilidad de exhortar. Por lo tanto, gana el respeto de ellos siendo un ejemplo delante de los mayores. Ahora, ustedes jóvenes que están acá con nosotros, ¿quieren ser buenos siervos de Jesucristo? ¿Quieren andar con Él, hacer su voluntad? Ustedes tienen que aprender a ser ejemplo a los mayores. Si los jóvenes andan en una vida ejemplar, muchas veces pueden influir en toda la iglesia, llevar toda la iglesia por el buen camino. Pero si en la juventud tenemos debilidades, tenemos pecados, tenemos cosas que no son dignos del pueblo de Dios, entonces destruye el testimonio de toda la iglesia. Entonces, sé ejemplo a los creyentes. ¿En qué sentido deberían de ser ejemplo? Dice, en palabra. ¿Cómo hablan ustedes? Su palabra es una palabra ejemplar. Dice, en conducta, su forma de comportarse. ¿Qué tal se comportan? Sé ejemplo delante de los demás creyentes. En amor, muestren amor hacia Dios y muestren amor hacia su prójimo. En espíritu, ¿qué quiere decir esta palabra espíritu? En ánimo, podríamos decir, este espíritu animoso en las cosas de Dios. ¿Sabe, hermanos, es ahí donde a veces fallamos? Los jóvenes pueden ser bien animosos o no. Pero sabe, si fallamos en esto, si no ponemos un ejemplo en cuanto a esto de nuestro ánimo en las cosas de las cosas de Dios, entonces, hermanos, ya nos dicen, son fríos, son indiferentes, no llevan adelante la obra de Dios. Sé ejemplo también en espíritu, en ánimo, en darse completamente a la obra de Dios. Sé ejemplo en fe. Y parece que acá en el griego mejor sería la palabra fidelidad. Fidelidad. Quizá podríamos decir puntualidad.
responsabilidad, fidelidad, creo que entran dentro de esto, hermanos, ¿no? Dios quiere que nos desarrollemos como buenos siervos de Jesucristo en esto, y dice también en pureza. Cuán importante es la pureza en el joven. ¿El joven puede ser puro? El joven puede ser puro. Pero para esto, ¿qué tienen que hacer? Tienen que buscar a Dios, hermanos, cada día. En vez de llenar su mente con el mundo, llena su mente de la palabra de Dios. Que su mente esté puesta en las cosas del Señor y van a vivir en pureza. Tienen que ser ejemplo de los creyentes en esto también. En el versículo 13 dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿Quién va a exhortar y enseñar? El joven Timoteo. O sea, el joven Timoteo, Pablo le dice, hay que ocuparte en la exhortación y la enseñanza. Ocúpate, ¿qué quiere decir? No estéis ahí sin hacer nada. La vida sin hacer nada es aburrida y por lo tanto se va a buscar cosas no buenas. Pero si nos ocupamos en cosas buenas, entonces también nos vamos a desarrollar en una vida buena y una vida consagrada a Dios. Ahora, quiero poner un poquito de atención a esta primera palabra acá. Dice, ocúpate en la lectura. ¿A qué se refiere? Se refiere a la lectura en la congregación, o sea, tomar una porción de las Escrituras y leerlo delante de los hermanos. ¿O se refiere a la lectura personal, donde uno llena su corazón de las cosas de Dios? ¿O se refiere a las dos cosas? Bueno, yo creo que se refiere a las dos cosas. Y hay que recordar, hermanos, de que la lectura congregacional era una costumbre dentro de la sinagoga. Y creo que sería bueno también hacerlo dentro de la iglesia del Señor. Quiero darles algunos ejemplos de esto. Lucas capítulo 4 y el versículo 16. Lucas 4, 16, dice así, vino Jesús a Nazaret, donde se había criado, en el día de reposo, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Acá tenemos, hermanos, una costumbre dentro de las sinagogas. Tenían lecturas, podríamos decir, de la ley, tenían lecturas también de los profetas, tenían lecturas de los salmos. Y tenían para cada día del año ciertas lecturas que deberían de leer. En ese tiempo, hermanos, no tenían Biblias en todas las casas. Tenían los rollos escritos a mano dentro de las sinagogas y era difícil de que todos los hermanos tuviesen una copia de la palabra de Dios. Entonces, parte de su tiempo de adoración era lectura bíblica. Y es importante, hermanos,
no sería malo para nosotros. No sería malo que nosotros también tengamos alguna lectura. El hermano Edwin en un momento nos leyó el libro de Filipenses. Quizá, no criticando, pero quizá hubiera sido mejor sencillamente lectura de una porción de las Escrituras. Si alguno de ustedes, hermanos, desea levantarse y escoger un libro, una porción de las Escrituras, y todos los domingos leer una porción de las Escrituras, sería de provecho, sería de bendición a la iglesia del Señor, sería de instrucción al pueblo de Dios. La lectura de la palabra de Dios. No tomen una porción demasiado largo. Noten acá cuánto leyó Jesús acá. ¿Cuánto era? 4 versículos quizá. 4 versículos que eran adecuados para su persona. Es así que hablaban acerca de él. Al leer, hermanos, practiquen la lectura antes de llegar acá al púlpito. Lea con expresión. Lean porque ustedes han sentido la fuerza de la palabra de Dios dentro de su propia vida. No venimos acá solamente a cumplir un rito. Venimos a comunicarnos con Dios y lo hacemos a través también de su palabra. Entonces, la lectura es importante para la vida de la iglesia. En Hechos 13 y el versículo 14, Hechos 13 y el versículo 14, dice así: ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, noten, 2 lecturas. Uno era de la ley y el otro era de los profetas. Los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. No, entonces ya les dieron la oportunidad de exhortar y posiblemente de acuerdo a lo que había sido la lectura para este día. Ellos no escogieron ahí la lectura. Ya la sinagoga, los líderes de la sinagoga dieron la lectura ahí en esa oportunidad. Bueno, hay más ejemplos de esto acá. No tenemos tiempo para todos ellos ahora. Pero quiero, hermanos, que veamos algo ya dentro de la iglesia. No dentro de la sinagoga, sino dentro de la iglesia. Primera Tesalonicenses, capítulo 5 y el versículo 27. Dice así: Pablo escribe esta carta y dice: os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Entonces, leyeron en la iglesia de Tesalónica estos 5 capítulos de Primera Tesalonicenses. ¿Es la palabra de Dios o no? En el libro de Colosenses y el capítulo 4 y el versículo 16, dice: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de Laodicea la leáis también vosotros. O sea que vemos de que había cartas de los apóstoles que, bueno, esto de Colosenses a lo menos ha venido a ser parte de nuestras sagradas escrituras. Y entonces también se leyeron estas cosas dentro de la iglesia en aquel tiempo. Ahora, hablando, hermanos, de la lectura privada, 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 13.
Segunda Timoteo, capítulo 4, versículo 13. Pablo da instrucciones a Timoteo y dice, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. ¿En qué se interesaba Pablo? La lectura, los libros, los pergaminos, tráelos. Estaba en el invierno, quería el capote, pero además de esto, quería también alimento para su alma, que es de suma importancia. En Josué capítulo 1, versículo 8, que dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, hermanos, la necesidad de meditar día y noche en la palabra de Dios. En el libro de Deuteronomio, capítulo 17 y el versículo 18, dice así, está hablando las instrucciones para los reyes de Israel. Deuteronomio 17 y 18, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. La necesidad de la lectura diaria para los reyes. Pablo exhorta a Timoteo y dice, ocúpate en la lectura. La exhortación viene a raíz de la lectura y la enseñanza, ¿basado en qué? La lectura de la palabra de Dios, hermanos, porque la palabra de Dios es la base para nuestra fe, para que nosotros andemos en los caminos del Señor. Necesita el siervo de Dios estar en el lugar secreto del Señor cada día, para que también pueda guiarles fuera del camino del pecado, para que la iglesia, el pueblo de Dios, ande en santidad delante del Señor. Bueno, tenemos que avanzar. En el versículo 14, estamos en 1 Timoteo 4, 14. Dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. No descuides. No descuides. Podríamos solamente tomar estas dos palabras, no descuides. Podríamos aplicarlo a nuestras vidas. ¿Cuántas veces somos descuidados, hermanos? Somos descuidados muchas veces. El buen ministro de Jesucristo no descuida su vida espiritual. No descuida su servicio para Dios. No descuida el don que Dios le ha dado. Ahora acá, ¿qué es lo que debería de cuidar, de no descuidar? ¿Qué debería de cuidar acá? El don que Dios le había dado. Quiero, hermanos, que veamos en 2 Timoteo capítulo 1 y el versículo 6. Dice, por lo cual te aconsejo que avives
el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Dios le había dado un don especial para servirle a Él, y ese don no se descuida, hermanos. Porque si se descuida, se pierde. El don que Dios nos ha dado, si se descuida, se pierde. Voy a comprobar eso. En el libro de Mateo, capítulo 25, Mateo capítulo 25, tenemos acá la parábola de los talentos. Y aunque la palabra talento acá se refiere a una cantidad de dinero, pero creo que también puede referirse a los dones espirituales que Dios nos ha dado. Nos dice acá en el versículo 14, dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Talento, cuidado, don invertido. ¿Qué dice su señor? Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. 22. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué son las palabras, hermanos, claves acá? Uno de ellos es negligente. Te has descuidado. No has hecho lo que deberías de hacer. No has invertido tu talento. No has utilizado tu don para la gloria de Dios. Has descuidado las cosas de Dios. Habla de un siervo acá inútil. No ha hecho nada para su Señor. Hermanos, lo que Dios nos ha dado a nosotros, ¿cómo lo estamos invirtiendo? ¿Estamos sirviendo a Dios? ¿Somos conscientes, hermanos, de que somos siervos del Señor y Dios quiere que nosotros le sirvamos y produzcamos para su gloria y su honra? ¿Qué dice acá el apóstol Pablo a Timoteo? No descuides
el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía por la imposición de las manos del presbiterio. No tenemos tiempo para entrar en los detalles acá. Pero cuídense, hermanos, entréguense a utilizar las habilidades que Dios les ha dado para su honra y gloria. Versículo 15. Estamos en 1 Timoteo capítulo 4. Dice, ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Hay que ocuparse, hermanos, en la obra de Dios. Hay que dar nuestro esfuerzo, nuestro tiempo a las cosas del Señor. Permanece en ellas, que no sea solamente hoy día, sino más bien que sea una costumbre y una constancia dentro de nuestras vidas, constantemente sirviendo al Señor para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos, para que muestres progreso hacia la perfección en la vida cristiana. Es sumamente importante que nosotros vayamos adelante en este servicio a nuestro Dios y que mostremos de que estas palabras de Jesucristo pueden afectar nuestra vida y por lo tanto también pueden cambiar las vidas de otros. Si a nosotros nos hace santos, si a nosotros nos hace esforzados obreros de Dios, también Dios puede también utilizar a otros en la misma forma. Y dice en el versículo 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿De qué tenemos que tener cuidado, hermanos? De uno mismo. Nuestro corazón es engañoso. Nuestro corazón tiende, hermanos, a ir al pecado. Ten cuidado de ti mismo. Y hermanos, si ustedes no pueden cuidar su propia vida, no pueden servir a Dios. Dios quiere primeramente que tengas cuidado de ti mismo. Nos está dando pautas de cómo podemos hacerlo. Tenemos que ser hombres de Dios, hermanos. Tenemos que andar en santidad. Tenemos que andar en pureza. Nuestra vida tiene que ser una vida transformada. Nuestra vida tiene que ser una vida que se lleva cerca de Dios. Ten cuidado de ti mismo, pero también ten cuidado de la doctrina. Porque si predicas el error, si predicas lo que no es la verdad de Dios, entonces en vez de salvar a los que te oyen, en vez de salvarte a ti mismo, vas a llevarlos a un mal camino. Entonces, hermanos, las dos cosas son de suma importancia. Ten cuidado de ti mismo, anda con Dios, sírvale con todo el corazón, pero estés seguro de que estés en la verdad de Dios, que no estás en otro camino, sino más bien ten cuidado también de la doctrina. No seas llevado de cualquier viento de doctrina, que su doctrina esté centrado, fundada en la palabra de Dios. Que Dios nos ayude en esto. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Continúa, hermanos. No es por un ratito. Persiste en cuidarte a ti mismo. Persiste en cuidar la doctrina. Pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Otra vez es ti mismo primero. Ti mismo. Tú mismo, hermano, tienes que salvarte primero. No vas a salvar a otros si tú mismo no te salvas. Tienes que salvarte tú, andar en los caminos de Dios tú, para que también puedas salvar a los demás, sacarlos del error, llevarlos a Cristo Jesús.
Entonces, hermanos, estas exhortaciones acá de Pablo a Timoteo son de suma importancia para nosotros en estos días. Ejercítate, hermanos, a la piedad. Busque esta devoción a Dios, esta vida agradable delante de Él. Nútrese en la fe y en la buena doctrina. Persevera en el camino de Dios. Anda con Él. Y vamos a ver, hermanos, que vamos a tener mucho fruto para llevar delante de la presencia de Dios. Te salvarás a ti mismo y salvarás también a los que te oyen. Que Dios los bendiga, hermanos.